A veces, la vida nos regala momentos que desafían toda lógica, experiencias tan profundas, tan inesperadas, que quedan grabadas en el alma para siempre. Cuando somos niños, el mundo aún conserva su magia. Creemos en lo invisible, en lo imposible, y sentimos lo que los adultos ya no perciben. Pero hay veces en que esa magia se manifiesta de formas que nos marcan para toda la vida. Hoy quiero contarte una historia que no me pertenece, pero que al leerla sentí como si la hubiera vivido yo misma. Me la envió uno de ustedes, un lector que abrió su corazón para compartir una vivencia extraordinaria que tuvo cuando apenas tenía 12 años. Una experiencia ocurrida en las montañas de Colombia en el año 1962 que lo cambió para siempre. No fue un sueño ni un juego de la imaginación, fue real. Tan real como el miedo, como la luz, como el temblor en sus piernas. Y hoy, tantos años después, aún recuerda con claridad a aquellos seres que lo miraron con una luz que no venía de este mundo. ¿Te ha pasado alguna vez algo que no supiste cómo explicar? ¿Alguna presencia? ¿Alguna señal? ¿Alguna luz en medio de la oscuridad? Te invito a escuchar esta historia con el corazón abierto, porque a veces los mensajes del alma llegan de formas que no entendemos al principio, pero que tienen un propósito más grande del que imaginamos. Tenía 12 años. Era 1962 y mi vida transcurría como la de cualquier niño de pueblo, entre juegos sencillos, sueños grandes y el cariño de mi familia. Pero ese año mis padres decidieron enviarme de vacaciones a la finca de mi tía Clementina, en un lugar llamado Pácora, al norte de Caldas, un rincón del mundo rodeado de montañas, cafetales y silencio. Esa finca aún la recuerdo con nitidez. Tenía un alma propia, como si cada árbol, cada rincón hablara en su propio lenguaje. El aire era fresco, con olor a café y aguacate maduro. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos y el murmullo de las vacas. Era un paraíso para mí, pero lo que más me gustaba era estar con mi tío político, don Gonzalo. Un hombre bueno, bonachón, de esos que te hacen sentir protegido con solo una sonrisa. Él no era de muchas palabras, pero sus gestos, su forma de tratarnos, eran puro cariño. Yo lo admiraba profundamente. Pasábamos horas hablando de las cosas del campo, de los animales, del café. Con él me sentía en casa, incluso lejos de mi hogar. Una noche, mientras terminábamos la cena, mi tío me miró con esa expresión de quien está a punto de pedirte algo importante. Le dijo a su hijo Fernando, mi primo, que al día siguiente tenía que ir hasta La Felisa, una región cercana al río Cauca, para recoger una novilla preñada que le había regalado su amigo Pedro. Era importante traerla lo antes posible, así que había que salir muy temprano, tan temprano como a las 3 de la mañana. Fernando, que tenía unos 20 años, se ofreció a ir, y yo, curioso como siempre, me ofrecí a acompañarlo. No sé si fue valentía o simplemente ganas de aventura, pero aceptaron. Esa misma noche, Fernando ensilló 2 caballos y dejó todo listo. A las 3 en punto, en medio de una oscuridad que parecía tragarse todo, salimos. El camino era de montaña, estrecho, lleno de curvas y con la humedad típica del amanecer andino. El sonido de los cascos de los caballos retumbaba entre los árboles. A veces hablábamos, otras veces el silencio era más fuerte que cualquier palabra. Nos tardamos mucho en llegar. Era mediodía cuando al fin alcanzamos el destino. Hicimos el recado. Recogimos la novilla, descansamos un rato y luego emprendimos el regreso. No queríamos que nos atrapara la noche, pero en las montañas el tiempo tiene sus propias reglas. Y la luz del día se va tan rápido como llega. Serían las 6:30 de la tarde cuando, después de varias horas cabalgando, llegamos a una casa campesina cerca del sendero. Faltaban todavía unos 4 kilómetros para llegar a la finca. Fernando me miró y me dijo algo que en ese momento me pareció normal, pero que luego entendería como el inicio de todo. «Deja los caballos acá, anda caminando que ya estás cerca. Yo llego más tarde». Asentí, sin imaginar lo que me esperaba. Me bajé del caballo, ajusté un poco mi ropa y empecé a caminar. El sendero, que durante el día parecía simplemente rústico, ahora se volvía hostil. El barro se hundía bajo mis pies y cada paso era un esfuerzo. A un lado tenía un pequeño barranco y del otro un abismo oscuro del que no se distinguía nada. La noche había caído con una rapidez inquietante. No había luna, solo la negrura y mis pasos. Avanzaba lento, con la mano rozando la tierra húmeda del barranco para no perder el equilibrio. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo,
Era más bien esa tensión que se siente cuando todo es silencio y oscuridad, como si el mundo contuviera el aliento esperando que algo ocurriera. Y entonces ocurrió. Venía avanzando a tientas como podía cuando algo me detuvo en seco. A lo lejos, detrás de una de las curvas del camino, empezó a surgir una luz. Al principio fue muy tenue, como una linterna pequeña en la distancia. Me quedé quieto, tratando de distinguir si era alguien del pueblo, un caminante, o incluso mi primo que se había adelantado por otro sendero. Pero la luz no se comportaba como una linterna. Crecía, poco a poco, de forma constante. Su intensidad aumentaba con cada segundo, hasta que el sendero frente a mí comenzó a iluminarse como si el mismo sol hubiese decidido aparecer en plena noche. La oscuridad, que minutos antes era absoluta, retrocedía con violencia. Sentí un nudo en el estómago. Esa luz no venía de una lámpara. Era diferente, pura, blanca, viva. Y entonces, al girar la curva, los vi. Dos figuras, dos seres altos de forma humana, pero no exactamente humanos. Su presencia era imponente y al mismo tiempo serena. Radiaban esa luz extraordinaria como si ellos mismos fueran la fuente. No tenían pies, no caminaban. Se deslizaban en el aire flotando como si no necesitaran tocar el suelo para moverse. Me paralicé. Mi cuerpo no respondía. Las piernas no se movían, la voz no salía. Solo podía quedarme allí, recostado contra el barranco, con los ojos abiertos como platos mirando lo inexplicable. Los seres venían en mi dirección, lentamente, sin apuro, sin amenaza, pero mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Quise hablar, gritar, correr, pero era como si una fuerza invisible me sujetara en ese lugar. Cuando estuvieron a mi lado pasaron lentamente junto a mí, como si yo no estuviera, o como si supieran exactamente quién era, y no tuvieran ninguna intención de hacerme daño. Entonces pensé, cosas peores tendré que vivir. Una frase rara, lo sé, pero fue lo único que vino a mi mente. Como si una parte de mí ya supiera que esa noche estaba destinada a marcarme para siempre. Los seres siguieron su camino, deslizándose suavemente. Ya estaban a unos 10 metros de mí y de pronto mi voz regresó. No sé de dónde saqué el valor, tal vez del alma, tal vez del niño curioso que aún vivía dentro de mí a pesar del miedo. Los llamé con una voz temblorosa, apenas audible. Buenas noches. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Ambos se detuvieron, no se voltearon, no hicieron ningún gesto brusco. Solo respondieron al unísono. Buenas noches. Sus voces no eran humanas, pero eran perfectamente comprensibles. Eran suaves como un susurro que se siente más que se escucha, como un eco dentro del pecho. En ese momento mis piernas por fin reaccionaron. Corrí. No recuerdo cómo ni cuánto tiempo tardé, pero el miedo me empujaba, me arrastraba. Las piedras, el lodo, los tropiezos. Nada me detuvo. Solo quería llegar a la finca, volver a un lugar donde hubiera calor, donde estuviera mi tío, donde el mundo tuviera sentido otra vez. Cuando por fin crucé el portón de la finca, don Gonzalo ya me esperaba. Le conté lo que me había pasado, todavía con la respiración entrecortada y los ojos llenos de confusión. Él me escuchó con paciencia y al final sonrió, como si pensara que era solo un cuento más de un niño con mucha imaginación. Pero yo sé lo que vi, y aunque los años pasaron y la vida siguió su curso, esa noche nunca me abandonó, porque hay encuentros que no vienen del mundo físico. Hay momentos que rompen la lógica para abrirnos los ojos del alma. A veces me preguntan si fue real, si lo soñé, si lo imaginé, si era solo el miedo de un niño perdido en la oscuridad de una montaña. Y yo sonrío, porque he aprendido que hay verdades que no necesitan pruebas. Hay cosas que se graban tan profundamente en uno que ningún argumento puede borrarlas. Esa noche fue real, no fue una alucinación, no fue una historia que me contaron. Lo viví, lo sentí, y aún hoy cuando cierro los ojos puedo volver a ese momento, a esa luz, a esa calma extraña, a esa sensación de que el mundo se detuvo por un instante para mostrarme algo que no todos pueden ver. Durante años me guardé la historia, no porque me avergonzara, sino porque sentía que el mundo no estaba listo para escucharla. Pero con el tiempo, uno se da cuenta de que las experiencias que marcan el alma no son solo para uno. Son también un puente, para que otros recuerden lo que han olvidado.
Hoy, tantos años después, tengo la certeza de que esa noche fue un llamado, un recordatorio de que no estamos solos, de que hay seres, presencias, inteligencias, que nos acompañan, que nos cuidan, que nos observan desde planos que apenas podemos intuir. No sé si eran ángeles, no sé si eran seres de otro mundo o entidades espirituales. Lo que sí sé es que no venían a hacer daño, no traían miedo, traían luz. Una luz que no iluminaba solo el camino, sino también algo dentro de mí. Algo que se activó esa noche y que nunca volvió a apagarse. Desde entonces, cada vez que miro al cielo estrellado o camino en silencio por algún bosque, siento que estoy más cerca de ese otro mundo. Un mundo invisible pero presente. Un mundo del que todos venimos y al que todos de alguna forma volveremos. Al final, las historias que compartimos son mucho más que relatos. Son fragmentos de lo que somos, de lo que hemos vivido, soñado y sentido. Y es por eso que quiero invitarte a que no guardes tus experiencias solo para ti, porque lo que vivimos en este plano es solo una parte de un todo mucho más grande. Si alguna vez has tenido un encuentro extraño, algo que no sabes cómo explicar, o una sensación que te ha cambiado, me encantaría escucharlo. Así como compartió con ustedes esta historia un suscriptor del canal, quiero que compartas las tuyas. Si alguna vez has sentido esa presencia invisible, esa luz que ilumina lo más profundo de tu ser, o si tienes una experiencia espiritual que te haya dejado huella, por favor, escríbeme. Envíame tu relato a caminosdelalma10@gmail.com. Si este video tocó tu alma y te ayudó a recordar lo invisible que nos rodea, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia más. Aquí, en Caminos del Alma, seguimos explorando juntos lo desconocido, lo eterno y lo que hay más allá de lo que podemos ver. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo experiencias que nos unen en un camino de luz y conciencia.